Bienvenidos a Más de 200, podcast de historia andina. Mi nombre es Sergio Sáez y en este episodio hablaremos sobre la domesticación de los camélidos en los Andes centrales. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Como vimos en nuestro episodio sobre cazadores de la Puna y Chinchaycocha, hacia el 4000 antes de nuestra era, inició un proceso que transformó la economía y las relaciones sociales de la región. Los primeros camélidos domesticados fueron registrados por primera vez en el abrigo de Tellermachay, al norte del actual San Pedro de Cajas. ¿Qué evidencias se encontraron allí? Pues el equipo dirigido por Daniel Lavallée y Michel Julien observó un drástico aumento en la mortalidad de los neonatos, saltando del 35.28% al 56.75%, junto con la aparición de incisivos similares a los de la alpaca. ¿Y por qué una tasa de mortalidad tan alta es importante? La arqueóloga Jane Wheeler hace hincapié en el hecho de que la tasa de mortalidad en neonatos de camélidos salvajes no alcanza nunca el 50%. Y esta cifra más bien corresponde a los animales domésticos. ¿Por qué mueren tantos? Por la enterotoxemia. Se trata de una enfermedad diarreica provocada por la bacteria Clostridium perfringens y que se contagia solamente en los corrales sucios y hacinados. Esto quiere decir que se trata de una enfermedad surgida durante el proceso de domesticación, cuando inicia el tránsito a una economía pastoril. Si bien es cierto que la mortalidad pega un salto en torno al 4000, antes de nuestra era, lo cierto es que esta había ido subiendo poco a poco desde las primeras ocupaciones del abrigo, mientras la caza se iba especializando y los habitantes del sitio iban teniendo cada vez más conocimientos sobre los animales que cazaban. Es por ello que al ser la muerte de neonatos tan masiva, la selección y aglomeración de animales en los corrales nos hablan de una elección deliberada para tener a la mano este recurso. Un segundo indicador de la domesticación es la disminución de los raspadores de piedra en el sitio. Esta herramienta se utilizó durante toda la ocupación para el tratamiento de las pieles de los camélidos cazados, para ser usadas como vestimenta, cubiertas o incluso para fabricar odres. Pero con la mayor disponibilidad y constancia de animales domésticos, se abría la posibilidad de explotar más lana, por lo que ésta reemplaza en importancia a la piel y los raspadores dejan de utilizarse tan ampliamente. A pesar de ser un descubrimiento importante, la domesticación no se implantó en toda la Puna rápidamente. Los cazadores que ocupaban estacionalmente Tellermachay consolidaron su nueva estrategia económica, pero en el resto de la Puna se continuó con la caza especializada. Los animales domésticos aparecen en Panalauca y Pachamachay recién luego de la introducción de la cerámica, hacia 1700 antes de nuestra era en adelante. Un cambio regional importante fue el inicio de una ocupación más continua de las cuevas y abrigos rocosos. En Tellermachay, la respuesta parece obvia. Necesitaban mantener vigilados a sus rebaños y se desplazaban solo cuando tenían que acceder a nuevos pastos. ¿Y qué pasaba en el resto de sitios? Se ha observado que se redujo el número de tipos de puntas de proyectil utilizadas. Recordemos que se considera que estos estilos representan a las bandas de cazadores que se mueven estacionalmente, y un mayor número de tipos nos hablan de una elevada movilidad. Así que al encontrarse cada vez menos estilos, a la vez que las ocupaciones se vuelven más densas y construyen fogones y muros más elaborados, encontramos también que la población de economía cazadora comenzó a ser menos estacional. Más allá del patrón de asentamientos, la domesticación también impulsó cambios a nivel ideológico, y estos se observan en las pinturas rupestres.
Curiosamente, a pesar de que las evidencias más tempranas de domesticación las encontramos al sureste del lago, es en la cuenca occidental en donde encontramos más pinturas de este proceso, principalmente en el bosque de piedras de Rumichaca, en el actual distrito de Hóndores, y el famoso bosque de piedras de Waliai. Se trata de pinturas de camélidos de grandes dimensiones, pintados de rojo y con ejemplos raros en negro, en donde se resaltan el vientre de la figura, mientras que la cabeza y las patas aparecen pequeñitas. Este vientre puede estar completamente pintado, puede estar vacío o rellenado con líneas o, lo que es más importante, con un cameleo pequeño a modo de cría. Jan Gouffroy lo llamó inicialmente el estilo naturalista de los Andes centrales, a pesar de que reconoce que la mayoría no es realmente realista, y lo propone para Junín, Pasco y el abrigo de Cuchimachay, en Yauyos. Rainer Hosnick, por su parte, también usa el nombre y clasifica así al enorme conjunto de pinturas rupestres distribuidas en varios puntos del bosque de piedras de Waliai. Respecto a este estilo, Gouffroy considera que los pastores, y cito, acaban de descubrir y son por primera vez capaces de controlar los mecanismos complejos de la reproducción de los animales. Esta propuesta tiene bastante sentido, pues observamos por primera vez camélidos preñados, e incluso casos en donde se han pintado partos. Las figuras están plasmando una nueva ideología, en donde es necesario representar la reproducción de los animales que poco a poco estaban siendo domesticados, y que contrastan notoriamente con las pinturas esquemáticas de caza con estólicas o lanzas, pinturas más simples, que aparecen en épocas más tempranas. Ya que la mayor parte de estas pinturas se encuentran en Waliai, Hosnick considera que el estilo se desarrolló por primera vez en este bosque de piedras al noroeste del lago Chinchicocha, para luego irradiarse hacia la Sierra Sur. Por nuestra parte, consideramos que los camélidos de Cucho, Apurímac y Huancavelica son muy distintos como para incluirlos en este grupo, ya que solo se asemejan en su enorme tamaño. Como señala John Rick, durante esta época, y cito, no tenían mecanismos culturales para mantener una uniformidad de estilo a través de grandes extensiones de espacio. Todavía no se habían iniciado las largas rutas caravaneras que unirían grandes extensiones de los Andes. Los necesarios animales de carga recién estarían siendo difundidos. Al sur de Waliai encontramos también estos camélidos preñados en el bosque de piedras de Rumichaca, una importante área en donde se instalaron campamentos secundarios de pastores y luego sirvió como área de tránsito para las caravanas que iban en camino hacia las tierras bajas. Finalmente, el sitio más alejado es la cueva de Cuchimachay, en la actual provincia de Yauyos. La ubicación de estas pinturas nos deja una pregunta. ¿Por qué aparecen en zonas tan alejadas de las primeras evidencias de domesticación? Esta interrogante sigue sin respuesta. Es importante recordar que hay muy pocas investigaciones arqueológicas en la Puna de Chinchicocha. Tenemos solamente excavaciones en Pachamachay, Telarmachay y Panelauca. Mientras que la cueva de Piedras Gordas, cerca del actual Pasco, no tuvo trabajos tan sistemáticos. Ningún otro yacimiento de la época ha sido excavado, por lo que no sabemos, por ejemplo, en qué momento empezó la domesticación cerca del mismo Waliai. ¿Y por qué comenzaron a pintar estas figuras? Si bien se puede especular sobre la función de las imágenes, lo cierto es que el desarrollo de las fuerzas de producción, en este caso la domesticación, afectó a todas las bandas de cazadores de la Puna a nivel ideológico. Las escasas pinturas de la época cazadora ahora son reemplazadas por una proliferación de camélidos preñados, que no están directamente asociados a los espacios de la reproducción básica, o sea, las viviendas, y más bien se escogen las paredes de los campamentos secundarios o de espacios que nunca fueron ocupados, privilegiando una mayor visibilidad y confiriéndole un carácter público a las obras. Regresando a las cuevas, encontramos que se transformó el espacio al tener por primera vez un excedente productivo. Como hemos mencionado, las ocupaciones fueron mucho más densas, probablemente relacionado a un aumento de la población, y aparecen alimentos desperdiciados por primera vez. En Telarmachay se han encontrado pozos simples cavados en la tierra, en donde se colocaron los restos de neonatos sin consumir.
Del conjunto, solo están ausentes las partes más carnosas, por lo que podemos suponer que decidieron desechar, aún con alimento, las partes menos aprovechables del cuerpo. Esto habría sido imposible en las épocas más tempranas, pues se aprovechaba al máximo toda la carne cazada. Pero ahora que ya se contaba con un rebaño, la pérdida de un poco de carne no limitaba los recursos de los pastores. Curiosamente, se desecharon estos alimentos en lugar de intercambiarlos con otras regiones, y ello debido a que todavía durante esta época, entre 3000 y 1700 antes de nuestra era, en donde existían sitios conectados por grandes redes de intercambio interregional, como lo fueron Caral, Cotos y Santa Ana, la Florida. Lo que encontramos en la Puna es solamente crecimiento poblacional, el cual llevó a la expansión de las primeras aldeas al aire libre de la región. Estas, además, eran necesarias pues se necesitaba aprovechar el espacio para la construcción de los corrales. Una de estas aldeas se encontraría debajo de la actual ciudad de Hóndores, y debido a que la Puna ha cambiado muy poco desde sus primeras ocupaciones, es bastante probable que tengamos yacimientos de esta época debajo de Junín, Carhuamayo, Pari y Vico. Estos cambios finales del arcaico también se reflejan en la pintura rupestre, pues ahora los camelios de grandes proporciones empiezan a ser representados dentro de corrales, y ya no aparecen de forma aislada, sino que forman parte de conjuntos de rebaños y pastores pintados en blanco, negro y amarillo. Entrando ya en el periodo formativo, luego de la introducción de la cerámica, la Puna de Chinchaycocha inicia sus contactos interregionales, llevando a los camelios domesticados al norte y sur de la sierra, marcando así los primeros pasos para el establecimiento de las rutas caravaneras. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Gracias por escuchar este episodio. Ha sido bastante corto a pesar de ser un tema complejo, pero es que la primera parte del proceso de domesticación ya lo hemos tocado en nuestro episodio sobre los cazadores de Puna. Este proceso en sí es bastante amplio e incluye el tránsito de una caza generalizada a una caza especializada y finalmente a los inicios de la domesticación. Entonces lo mejor es escucharlos en conjunto para tener una perspectiva más general de toda esta historia. Como siempre, antes de pasar a la bibliografía, quisiera agradecer a nuestros Patreon, quienes constantemente nos apoyan con este proyecto, gracias a Yosora Murumantovani, Linda Blair, a CBZ, a Franca Barca y a Carlos Vilca. Si desean contribuir con nosotros, saben que pueden hacerlo vía Patreon, buscándonos como Más de 200 Podcast de Historia Andina. Agradeceríamos bastante su apoyo, puede ser desde $1, pueden suscribirse si desean, pero recuerden que de todos modos los episodios seguirán saliendo de manera gratuita por todas las plataformas, iVoox, Spotify y YouTube. Y justamente en estos sitios también nos pueden dejar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias en la caja de comentarios de iVoox, en los comentarios de YouTube o escribiéndonos también a nuestra cuenta de Twitter, en donde estamos como @más de 200, 200 en números. Las fuentes en este caso son las mismas que en el episodio pasado. John Rick, Prehistoric Hunters of the High Andes, para las investigaciones de Pachamachay, Daniela Valé y Michelle Julien, del Armachay, Cazadores y Pastores Prehistóricos en los Andes, y John Rick y Catherine Moore, El Precerámico de las Punas de Junín, el punto de vista desde Panelauca. A estos trabajos le debemos agregar los artículos enfocados en las pinturas rupestres. Primero el trabajo pionero de Jean Gouffroy, El arte rupestre del antiguo Perú. Después un texto corto de John Rick, Nuevas perspectivas del arte rupestre en la sierra peruana, publicado en el año 2000 por la revista Una y Runa número 4. Y el trabajo más amplio es el de Rainer Hosnick, Los camelios de Gualiay, Pasco, tradición rupestre de tamaño monumental, publicado por el Boletín de la Sociedad de Investigación de Arte Rupestre de Bolivia número 35. Y también recomienda revisar un boletín publicado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, el INGEMET, dedicado al santuario del Bosque de Piedras de Gualiay. Esta descarga libre en su página, en su repositorio,
Y bueno, además de fotos de pinturas rupestres, este trabajo se centra obviamente en el aspecto geológico de las formaciones rocosas y también tiene sus propuestas de rutas turísticas, así que si alguna vez quieren visitar el sitio, pueden usar este libro como guía. Pues bien, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.